Amigos, ahora vamos a hacer un repaso de lo que son los ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos. Para eso nos vamos a basar en una figura que está compuesta por tres rectas, donde tenemos L1 y L2, que son las rectas que son paralelas y están intersectadas por otra recta. Entonces, para encontrar ángulos correspondientes, alternos internos, alternos externos, lo que tenemos que preocuparnos de que siempre se cumpla es esto, de que las dos rectas, de que haya dos rectas que son paralelas. Si no son paralelas, no se cumple lo que estamos diciendo. Entonces, nosotros vamos a ir anotando, le pusimos con números los ángulos, entonces vamos a ir anotando los ángulos que son correspondientes. ¿Qué significa que sean correspondientes? Significa que son iguales. Entonces, el primer par de ángulos que son correspondientes es el 1 con el 5. Ambos ángulos son iguales. Entonces, 1 y 5. Otro par de ángulos que son iguales es el 2 y el 6. Son correspondientes. Así que podemos poner 2 y 6. Otro par de ángulos es el 3 con el 7. Son correspondientes. Poner acá 3 y 7. Y el otro par de ángulos que son correspondientes es el 4 con el 8. Son ángulos que son iguales. ¿Y por qué son iguales? Porque si nosotros tomásemos una tijera imaginaria y cortásemos acá, nosotros podemos superponer esto con esto. Si lo juntamos, podemos superponerlo. Son exactamente iguales, porque como son paralelas, se cumple perfectamente que son iguales. Por lo tanto, eso quiere decir que estos son correspondientes. Correspondientes son iguales. 1 y 5, 2 y 6, 3 y 7, 4 y 8. Vamos ahora a lo que son los ángulos alternos internos. En este caso, ¿cuáles son alternos internos? Nosotros vamos a fijarnos solamente en esta parte de acá. No nos vamos a fijar en los ángulos de ella, sino que solamente en esta parte de acá. Entonces vamos a decir que el ángulo 3 con el ángulo 6 son alternos internos, o sea, son iguales. El 3 y el 6. Y además, el 4 con el 5 son alternos internos, o sea que son iguales. 4 y 5. Bien, solamente son esos, porque alternos internos significa dentro, dentro de las dos paralelas. Ahora, alternos externos son los que están fuera de las paralelas. Por lo tanto, nosotros vamos a decir que el 1 con el 8 son alternos externos. Lo vamos a poner acá. 1 y 8 son alternos externos, o sea, son ángulos iguales, miden lo mismo. Y también el 2 con el 7 son iguales. Tenemos todos los casos donde los ángulos son iguales. También hay otro caso que es cuando son ángulos correspondientes, que eso ya también es sabido, que el 1 con el 4 son ángulos iguales, el 3 con el 2 son ángulos iguales, el 5 con el 8 son iguales y el 7 con el 6 son ángulos iguales. Bien, en el siguiente ejercicio nos dice, tenemos dos rectas que son paralelas, L1 y L2, son paralelas, que están cruzados, ¿cierto?, por otra recta. Me dicen, este ángulo mide 120 grados y me preguntan cuánto vale el ángulo X y cuánto vale el ángulo Y. Entonces yo tengo que ir descubriendo cuánto vale cada ángulo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay una forma directa de hacerlo, que es decir, este ángulo con este ángulo de acá son ángulos alternos externos, por lo tanto son iguales. Esto mide 120 grados. Son alternos externos, 120 grados. Y también yo podría decir que estos dos ángulos suman
180 grados, porque fíjense, este es un ángulo extendido, es una recta. Por lo tanto, este ángulo más ese ángulo, que sería un ángulo suplementario, y suman los dos 180 grados. Por lo tanto, si este vale 120, este vale 60 grados. Entonces la respuesta sería 120 grados, sería 60 grados. Bien, en el siguiente ejercicio me dicen, el mismo caso que el anterior, tenemos dos rectas que son paralelas y una recta que cruza. Entonces me dicen, este ángulo mide 50 grados, me dice encuentra el ángulo X y el ángulo Y. El ángulo X y el ángulo Y. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros podemos decir que este ángulo con este ángulo, por la posición que tienen, son correspondientes. Por lo tanto, este vale 50 grados. Por ser correspondientes. Este ángulo de acá, fíjense que estos dos deben sumar 180 grados. Un ángulo extendido, porque es una recta. Por lo tanto, la suma de este ángulo más este ángulo son 180 grados. Si ya conocemos este, 50 grados, este vale 130 grados, que es lo que falta para completar los 180. 130 más 50 son 180, entonces forman un ángulo extendido. Entonces, mi respuesta es que vale 50 grados, y este vale 130 grados. Bien, en este caso tenemos dos rectas que son paralelas, L1 y L2 son paralelas, cruzados por una recta, por lo tanto nos piden encontrar el ángulo alfa y el ángulo beta, alfa y beta, y nos dicen que este vale 48. Entonces, nosotros habíamos dicho inicialmente que estos dos ángulos eran iguales por ser alternos internos, alfa y 48 son iguales. Por lo tanto, este ángulo mide 48 grados. 48 grados. Para encontrar beta, yo encuentro lo que es el suplemento, o sea, lo que le falta a 48 para llegar a 180 grados, que forman un ángulo extendido, que es esta recta. Entonces, los dos forman 180 grados. Por lo tanto, este ángulo de acá es 132 grados. 132 más 48 son 180. Por lo tanto, en base a este ángulo ya pude encontrar y descubrir cuánto vale alfa y cuánto vale beta. Entonces alfa vale 48 grados y beta vale 132 grados. Ok, en el siguiente ejercicio lo que vamos a hacer, vamos a descubrir cuánto valen todos los ángulos a partir del primer ángulo. Vamos a encontrar todos los ángulos. Entonces, vamos a ir viendo las propiedades. Vamos a decir, primero, 60 grados es opuesto por el vértice con este ángulo de acá. Por lo tanto, este vale 60 grados. Ya encontramos uno. Lo otro que podemos decir es que este ángulo 60 grados sumado con este ángulo de acá, forman 180 grados porque tenemos una recta. Por lo tanto, este es el suplemento de este ángulo. ¿Cuánto le falta a 60 para llegar a 180? Esto es 120. Entonces, 120 más 60 forman 180 grados. Por lo tanto, puedo encontrar a partir de este, puedo encontrar ese ángulo. Este ángulo de acá, fíjense, son opuestos por el vértice. 120 grados. Bien, ahora habíamos dicho que este ángulo con este ángulo eran alternos internos, por lo tanto son iguales, 60 grados. Pero fíjense además una cosa, que este ángulo con este ángulo son correspondientes, por lo tanto son iguales. Lo cual estamos bien. Este con este ángulo es 120 grados porque son alternos internos y fíjense, son correspondientes. Además, este con este ángulo son opuestos por el vértice, 60 grados, pero además fíjense, es correspondiente este con este. Y además es alterno externo con este.
son alternos externos, son correspondientes, son opuestos por el vértice. Este con este ángulo son opuestos por el vértice. Estos dos ángulos son suplementarios, o sea, forman 180 grados. Este con este ángulo son correspondientes y con este son alternos externos. Entonces con eso ya hemos descubierto, a partir de un ángulo hemos descubierto todos los ángulos.